Hola a todos, muy buenas noches, al menos desde España, y muy buenas tardes a quienes nos sigan desde Argentina. Hoy tenemos un directo para conversar sobre las políticas económicas que está aplicando Javier Milei desde hace ya prácticamente un año en la Argentina. Hay algunos liberales que ven las reformas y los cambios de este gobierno con bastante esperanza, optimismo y dando un respaldo, diríamos, general a la política económica que está aplicando, lo cual no significa que sea unánime a todas y cada una de sus decisiones. Y luego hay otros liberales que, en cambio, se muestran críticos con las políticas que está aplicando Javier Milei, generalmente porque consideran, aunque bueno, hoy lo conversaremos, que en algunos puntos, o en varios, o en muchos puntos, o está siendo demasiado lento o incluso está yendo en la dirección opuesta. Sobre todo esto vamos a charlar hoy. Dentro de este directo que, como ya sabéis, es un directo que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, una universidad creada en el año 1971 en Guatemala y que desde el año 2018 tiene también sede en Madrid, donde humildemente formó parte del claustro de profesores. Es una universidad que tiene en su misión reflexionar sobre las ideas de una sociedad de individuos libres o componen una sociedad de individuos libres y responsables, y como parte de esa misión, pues este tipo de debates, conversaciones, entrevistas, foros de diálogo donde intercambiar ideas sobre la libertad. También ahora mismo, por cierto, y antes de empezar, la universidad está abriendo el plazo de inscripción para su máster en economía, que es un programa que también, de nuevo, humildemente tengo el placer de dirigir desde hace ya una década, y es un programa que se ofrece conjuntamente y se imparte conjuntamente con la Universidad de las Hespérides. Es un programa dirigido a personas que tengan un grado universitario pero no en economía y que en apenas un año aspiren a adquirir un conocimiento, bueno, básico en algunos puntos, intermedio en otros y avanzado en algunos, sobre la ciencia económica. Si queréis más información sobre quién compone el claustro, el profesorado en este programa, que es online además, hay que decirlo, es decir, se puede cursar desde cualquier parte del mundo. Si queréis más información sobre el claustro de este programa de máster y sobre las asignaturas y sobre los temarios, la podéis obtener en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a hablar hoy, como decía, sobre la política económica que ha aplicado Javier Milei durante el último año, y vamos a conversar con un liberal que se ha mostrado desde hace bastante tiempo, antes incluso de que llegara a la presidencia, pero también desde que ha llegado a la presidencia, bastante crítico con las propuestas y las políticas aplicadas de Javier Milei. Me estoy refiriendo a Roberto Kachanowski. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, y buenas tardes a los que están por acá por Buenos Aires, o en América Latina, o vaya a saber dónde. Eso es. Bueno, además, como esto también queda grabado, pues nos verán en usos horarios y en horas muy, muy distintas. Correcto. A ver, al final, ya quienes nos habéis seguido por Twitter o por X, ya hemos tenido varios intercambios, Roberto y yo, Roberto mostrándose crítico con muchas cosas del gobierno de Milei, yo replicando a algunas de las críticas que le hacía y que me hacía. Ya habéis visto algunos de los intercambios que hemos mantenido. Entonces, vamos a reproducir este tipo de conversaciones aquí, aunque en la medida en que yo estoy, como tengo la batuta, ¿no?, a la hora de hacer preguntas y demás, pues también le voy a dar algo más de cancha para que no haya una especie de control por parte del moderador de este diálogo, ¿no? Entonces, empecemos, Roberto. ¿Qué cosas favorables y qué cosas críticas, qué puntos a favor y qué puntos en contra destacarías de este primer año del gobierno de Javier Milei? Bueno, veamos, a ver, si tuviese que remarcar lo positivo, me parece muy bien el programa de regulación de la economía que está llevando adelante Federico Sturzenegger, gran economista, gran persona. Es una tarea titánica porque hay miles de regulaciones, chocas contra diferentes sectores de interés, etc. No es tan sencillo de regular, pero se está avanzando. Hay que ver a qué velocidad, eso siempre se puede discutir, pero te diría que el camino es el indicado, ¿correcto? Aunque en algunas cosas, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Por ejemplo,
en materia de regulación. Los médicos en Argentina hasta ahora hacían las recetas a mano, sí, o sea, la receta. Entonces sacaron una disposición por la cual tenían que poner, bueno, tenía que ser electrónica y poner el nombre del genérico del remedio. Y no todos los genéricos son iguales, que no son todas las mismas calidades. Entonces le dije, mirá, a mí me parece que el médico puede poner el genérico y puede poner, por ejemplo, la marca comercial, y después el hombre en la farmacia va y arregla. Claro, ahí hay un arreglo entre los médicos y las industrias farmacéuticas, pero también pueden terminar arreglando con las farmacias. De manera que son cuestiones menores, si querés, en el debate, pero yo te diría que el rumbo que está siguiendo es el correcto en materia de regulación. No podemos hablar todavía de integración económica al mundo porque no lo estamos haciendo eso. Y después te queda el tema de la parte de la política monetaria, fiscal, la política monetaria cambiar y fiscal, vamos a ponerlo de esta forma que es más sencillo, y la impositiva sobre todo. Por ejemplo, anunciaron que desarmaban la FIP, que es la agencia de recaudación, el IRS de Estados Unidos. Me parece perfecto, la van a reducirlo. Ahora, una cosa es reducir el tamaño del ente recaudador y otra cosa es, bueno, además vas a eliminar la cantidad de regulaciones que establece el ente regulador, vas a bajar los impuestos, vas a simplificar el sistema tributario, porque tener una institución de distinto nombre para que haga lo mismo no me cambia la vida. No sé si me explico. Sobre esto conozco mucho porque allá por el año, cuando se creó la FIP, el primer director de la FIP me invitó a almorzar, estuvimos charlando, y ya en aquella época él me reconoció, me dice, mira, en el año 97 habrá sido, 98, me dice, mira, si yo hoy hago cumplir todas las normas impositivas que rigen en la Argentina, genero un caos social porque nadie las puede cumplir, ¿correcto? Entonces te puedes imaginar que ahora es peor. Son temas, digamos, en los cuales uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, son debates menores. Ahora, donde sí tengo las mayores diferencias son entre el discurso de campaña, pre-campaña, digamos, cuando era un columnista de televisión, y lo que hace. Él, yo no sé si ustedes están al tanto, pero él decía que iba a dolarizar. Es más, en un programa de televisión le dijo a un conductor, Fantino, le dijo que iba a dolarizar, y el otro dijo, ¿estás seguro? Sí. Dice, vos tenés la plata, dice, vos querés que te muestre el celular, tengo 10.000 millones de dólares asegurados para dolarizar mañana. Nunca aparecieron los días, ¿sí? Entonces, vendió algo que después no hizo, porque si tenía los 10.000 millones de dólares podía rescatar la base monetaria y dolarizar. Es más, cuando él gana la elección, lo nombra a Emilio Campos como futuro presidente del Banco Central. Emilio Campos escribió un libro sobre dolarización junto con mi sobrino, con Nicolás. Sí. Y como yo hice debate sobre dolarización, porque estoy a favor de la dolarización, aclaro, allá por el año 2018-2019 en UCEMA, junto con Jorge Ávila y Alejandro Estrada, me lo mandaron para revisar y le dije, mira, está bien el libro, el problema que tenés es que no tenés los dólares para dolarizar, y si no tenés los dólares no podés dolarizar. Bueno, él siguió mintiendo diciendo que podía dolarizar, y no estaba eso. Vendió humo realmente. Eso por un lado. Después dijo que jamás iba a negociar con los comunistas. Con China no, yo con China no. Lo primero que hizo fue pedirle a China que le renovara el swap. Y ahora van a ir a China a negociar. Entonces, ¿se entiende? Una cosa es el discurso, otra cosa es lo que decís. Porque después va a ser muy difícil, si esto fracasa, que los liberales podamos levantar en la Argentina, porque va a quedar la culpa de los economistas austríacos que dijeron todo eso y mirá cómo terminó la historia. Después te diría que otro de los temas era el de la casta. La culpa de la casta, todos los políticos, y terminó negociando con todos los políticos que hay, al punto tal que un kirchnerista como es Scioli está en el gobierno de él. Por decirte uno, Lijo, que es militante del kirchnerismo, es el que propone para la Corte Suprema de Justicia. De verdad que ahí hay cosas muy raras que pueden hacer tambalear realmente las ideas liberales en Argentina en el futuro. Y vamos después a otro punto, que dijo, antes de subir un impuesto me corto un brazo.
Bueno, ya hoy tendría que ser Tupac Amaru, porque ni bien llegó, subió el impuesto país, el impuesto, como una especie de impuesto a las importaciones prácticamente, después lo bajó un poquito, pero no todo. Quiso subir los derechos de exportación, cosa que ahí rebotó, subió el impuesto a las ganancias ahora, lo volvió a aumentar, el impuesto a los combustibles lo aumenta todos los meses, y ahora acaba de subir, de poner el impuesto a los medios de comunicación, diarios, revistas, etcétera, el IVA, que puede decir, bueno, tienen que pagar, pero atención, porque él te dice, sí, ellos tienen que pagar. Pero decís, che, y en Tierra del Fuego, que hay un régimen especial donde no pagan impuestos, nada, ¿por qué a ese no se lo sacás? Ah, no, porque eso es un derecho adquirido. ¿Y por qué él tiene derecho adquirido y el otro no? O sea, el principio básico del liberalismo es igualdad ante la ley. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, podría seguir, pero para no monopolizar, y si querés te dejo algo para... Sí, o sea, porque además yo creo que luego hay otros temas como por ejemplo el esquema cambiario del que eres especialmente crítico y donde, donde hay que dedicarle mucho tiempo. A ver, has sacado 3 o 4 puntos, por ejemplo la entrevista con Fantino, de que tenía los dólares para dolarizar y pasa que esa entrevista, si no estoy equivocado al menos, es de mediados de 2022. Entonces, claro, entre mediados de 2022 y que gana las elecciones en octubre, noviembre de 2023, el peronismo no se quedó quieto, sino que se fundió las reservas internacionales del Banco Central, multiplicó la emisión monetaria, incluyendo el incremento de los pasivos remunerados, y lo que quizá, que tampoco lo sé, a lo mejor mentía en julio de 2022, pero lo que podía tener en julio de 2022, desde luego no tiene por qué ya mantenerlo y conservarlo después de que la situación financiera del país haya cambiado tanto durante ese año y pico en el que el peronismo está financiando la campaña electoral con déficit de impresión, ¿no? Entonces, ahí hay ha habido un cambio de circunstancias que no sé hasta qué punto influyen en su capacidad para dolarizar en las condiciones en las que quería dolarizar a mediados de 2022. Luego, lo de negociar con comunistas. A ver, yo es que cuando decía eso no me gustaba, entonces que haya cambiado de opinión creo que es un acierto, en el sentido de obviamente, si cuando decía no negociar con China implicaba restricciones al comercio, eso sería frontalmente antiliberal, pero luego es que si China es tu acreedor y no tienes capacidad para pagar, porque no la tienes, como poco vas a tener que negociar, pues eso, un aplazamiento del pago, que es lo que se ha hecho con el swap, ¿no? Y lo de subir impuestos, yo ahí también le he criticado, porque efectivamente dijo, antes que subir un solo impuesto me cortó el brazo y ha subido impuestos, pero también ahí hay que hacer una lectura, yo creo, conjunta. Es decir, el principal impuesto que estaban pagando los argentinos de manera descarada era la inflación, porque en un Estado que no tiene capacidad para financiarse a sí mismo, como es el argentino, la medición exacta de los tributos que recaen sobre los ciudadanos es el tamaño del gasto público y lo que entiendo que está intentando hacer es reordenar las finanzas del Estado para reducir de manera muy importante, como ha sucedido al menos hasta el momento, el impuesto inflacionista. Y sí, claro, el ajuste fundamental ha sido recorte del gasto, pero también hay una cierta reordenación, si lo queremos, de la parte impositiva que implica subir algunos impuestos para bajar, o sea, para cuadrar las cuentas y bajar el inflacionista, ¿no? Sí, ha subido impuestos concretos, pero en general la presión fiscal en Argentina ha bajado porque ha bajado la inflación. Bueno, a ver, el primer punto era, espérate, porque fueron Sí, 3 comentarios que eso, hiciste. lo de si tenía los dólares o no los tenía. Sí, a ver, no te olvides que cuando él gana las elecciones dice, lo nombra a Emilio Campos y dice, va a cerrar el Banco Central y tenemos los dólares para dolarizar. Así que lo del 22, te diría, estimado Juan, no corre. Sí, no corre porque es muy sencillo. Vos, cuando dolarizás, vos tenés una cantidad de dólares y vos tenés una cantidad de base monetaria. Entonces, lo que haces es decir, ¿cuál es la caja, cuánto es que tengo, cuál es el tipo de cambio al cual tengo que rescatar cada peso, la cantidad de pesos que tengo en base a esos dólares que dijo que tenía? No había mucho truco. Eso es una cuestión económica básica, casi te diría de matemática elemental. Claro, pero... Es más, sí, no, a ver, sí. si vos tenés los 10.000 millones de dólares, ¿cuánto aumentó la base monetaria? Bueno, te modificó el tipo de cambio al cual vos vas a rescatar los pesos. Pero si tenés los 10.000 millones de dólares, como dijiste, podías dolarizar. Salvo que no tuviese los 10.000 millones de dólares. Agreguemos a eso también
los pasivos remunerados. Él dijo, yo con todos los activos que tengo acá los vendo y entonces rescato los pasivos remunerados. Hizo toda una cuenta ahí, media mágica. Pero olvídate de esa parte, porque si no vamos a confundir a la gente, porque es muy complejo el sistema. Pasamos a la base monetaria nada más. Si tenés los 10.000 millones de dólares, podés dolarizar. Ya, pero primero, los 10.000 millones de dólares los podías tener con la situación del Estado argentino en 2022 y no tenerlos con la situación del Estado argentino en 2023. Quiero decir, un acreedor pues puede estar dispuesto a prestarle a un Estado con un determinado nivel de deuda y no querer prestarle con otro nivel de deuda. Que no lo sé, o sea, yo no sé si los tenía o no los tenía, pero que en año y medio, después de todo la masacre financiera que se hace durante ese año, cambien los términos en los que te puedes financiar, pues tampoco me sorprende tanto. No cambió, no fue un año y medio, fue mucho menos, pero no importa. No, quiero decir, A lo ver, hizo bueno, Constantino, obviamente si vamos a justificarle, porque cambiaron, sí, obviamente, todos podemos decir, bueno, sí, dio marcha atrás por esto, por lo otro, y acá terminamos el debate, no hay ningún sentido. No, pero que los 10.000 millones que podía tener en julio de 2022 no tiene por qué tenerlos garantizados en diciembre de 2023. Y luego... Pero, Juan, discúlpame, Sí. en un programa de radio, él ya no dijo que tenía 10.000, dijo que tenía 30.000 millones de dólares. Y eso lo dijo en la campaña electoral, cuando ya estaba a 2 meses de ganar las elecciones. 30.000 millones, dijo. 30.000 millones liquidando los activos del Banco Central. No, él dijo, ya no, ni siquiera vamos a buscar nosotros los 10.000 millones de dólares. Le dijo a Eduardo Feynman en Radio Mitre, ahora nos vienen a buscar a nosotros para prestarnos. A mí me parece que ustedes, yo creo, lo que he notado hablando con mucha gente del exterior, es que desconocen por completo qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Quién es Milei y qué es lo que dijo? Milei dijo que tenía 30.000 millones de dólares en efectivo. Tendría 30.000 millones, no lo sé. O sea, esas declaraciones no las he escuchado y... Si quieres, después te las paso por WhatsApp. O sea, lo que estoy viendo, que no sé si es a lo que te estás refiriendo, es que dice que para dolarizar hay que conseguir 30.000 millones de dólares, que justamente el plan de Ocampo y sobrino Nicolás Kachanowski era cómo conseguir esos 30.000 millones de dólares reestructurando en parte la deuda del Banco Central y sacando al mercado los activos del Banco Central. El problema es que, de nuevo, ¿eso a qué tipo de cambio lo haces? Porque el plan de Ocampo y Kachanowski creo que estaba planteado dolarizar, si no recuerdo mal, como a 600 o 700 pesos por dólar, o algo menos incluso. Pero claro, esos términos de dolarización en diciembre de 2023 a mí me parece que ya no eran viables. Entonces, yo lo que entiendo que puede haber sucedido es Milei estaba dispuesto a dolarizar con ese plan a 600, 700 pesos por dólar, no está dispuesto a dolarizar a 1.500 o 1.600 pesos por dólar, porque eso supone un empobrecimiento muy fuerte del ciudadano argentino promedio que tiene pesos. Entonces, de nuevo, si cambian las circunstancias financieras, las condiciones en las que te pueden financiar y el precio al que puedes hacer el canje de pesos por dólar, y claramente cambiaron, que él se replantee el modelo de transición a la dolarización, al cierre del Banco Central, no me parece tan sorprendente. Lo que sí me parecería sorprendente, y tampoco, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que Milei quiere cerrar el Banco Central, pero es verdad que habrá que ver si lo cumple o no lo cumple. Pero lo que sí que me parecería criticable es que no cierre, por ejemplo, al final de esta legislatura, el Banco Central. Ahí sí que habría claramente una contradicción entre lo que dijo y lo que hace. Ahora, si lo que ha cambiado es el plan de transición hacia el cierre del Banco Central, porque las circunstancias en las que se ha de producir esa transición también han cambiado, no lo veo tan sorprendente. No, insisto, si 2 meses antes él está diciendo que tiene, no que va a vender los activos o los bonos que tenía para rescatar los pasivos, digo que tenía más gente que le ofrecía dólares en efectivo, fondos de inversión que le ofrecían hasta 30.000 millones de dólares para rescatar, para dolarizar la economía. Le sobraban dólares para poder dolarizar con los 30.000 millones. Por eso digo, me parece... No, o sea, como esas declaraciones no las conozco, no te puedo decir si dijo exactamente eso, si no. Obviamente, si dijo que a 2 meses de las elecciones, que ya tenía comprometidos una financiación de 30.000 millones de dólares, no sé contra qué, es decir, al final supongo que los financiadores querrán algún tipo de garantía. Pero bueno, si dijo que tenía cerrados 30.000 millones de dólares,
claramente mintió o difundió información. Mira, acá lo puedes escuchar. O le mintieron también, que también puede ser que le hayan dicho que tenía los 30 millones de dólares para rescatar las LELIQs. Otro fondo quiere entrar con 20.000 millones para la misma operación. O sea, ahí ya tendría Milei supuestamente 50.000 millones de dólares para arrancar. Si querés te sigo dejar escuchando, pero ahí está. Fondo de inversión. Pero eso lo dice Feynman, no lo dice. No, se lo dijo él a Feynman, ¿sí? ¿Ok? Ok, ¿qué lo dice Feynman? O sea, que no, Feynman... bueno, ok, Bacarudo, si querés te hago escuchar todo, si querés buscamos cuando él, la parte que dice, si no crees en lo que yo te estoy diciendo. No, sí, o sea, a ver, lo que pasa es que yo antes de valorar si unas declaraciones son verdad o mentira de lo que ha dicho Milei, querría ver o escuchar qué ha dicho Milei textualmente y en qué contexto lo ha dicho. Quiero decir, porque si no podemos caer en el teléfono estropeado. A lo mejor a Feynman le dice algo y lo reproduce de otra manera, no lo sé. Que no digo que no pueda haber mentido, pero que yo quiero escuchar el textual de Milei diciendo que tiene 50.000 millones. Está bien, o sea, vos lo que decís es que por eso escuché mal lo que él dijo. No, que pudiste escuchar bien, pero que quiero ver todo lo que dijo, porque decir que tengo 30.000 millones asegurados me llama la atención. Está bien. Vamos a hacer una cosa. Yo tendría que... Te paso después el video para que veas cuando dice que tiene 30.000 millones de dólares en efectivo, no te estoy diciendo bonos, en efectivo, y ahí después vos vas a escuchar ¿cómo se llama? Vas a ver que no estoy inventando nada. Estoy diciendo que, porque acá hay un problema. Si vos vendés cosas a la población, le vendés una idea y después fracasa esa idea, en este caso estás vendiendo que sos liberal libertario y terminás haciendo una catástrofe. ¿Sabés qué? Los liberales y los liberales vamos a comer anchoas en el desierto durante décadas. Entonces, no es chiste lo que está pasando en la Argentina, porque eso le va a pasar a ustedes después. Van a venir, ustedes hoy tienen un problema con el partido. Entonces van a decir, ¿vieron lo que pasó en Argentina con estos liberales libertarios? Entonces, yo lo que a lo que apelo es a que tomen conciencia que si acá esto fracasa, no va a ser solo un problema de Argentina, va a ser un problema para España también, para América Latina. Claro, si el plan de Milei fracasa, obviamente va a ser un problema para Argentina y para el resto del mundo. La cuestión es ¿por qué fracasa? Si fracasa porque las circunstancias de partida eran muy malas, si fracasa porque aplica políticas antiliberales o por qué fracasa porque, quiero decir, si aplica políticas liberales y la situación de partida no justificaba el fracaso aplicando políticas liberales, pues entonces el liberalismo habrá fracasado. Tampoco podemos decir, no, esto no es liberal porque si fracasa me pongo la venda antes de la herida. Yo creo que hasta cierto punto también hay que dar un paso y decir, esta política tiene sentido, esta política va en la dirección correcta o no, eso es lo que estamos debatiendo y habrá que ver cuáles son sus resultados, por supuesto, y a partir de ahí pues aprender si ha salido bien o si ha salido mal. Está bien, pero el común de la gente no entiende lo que vos y yo podemos estar debatiendo. El común del electorado. Vos le dijiste al electorado, vas a ir a un cajero y vas a sacar dólares. Y el tipo ahora se encuentra con que no saca dólares. Entonces, si fracasás en eso, o sea, le vendiste una ilusión que después, si no la cumplís, la van a pagar ustedes, la vamos a pagar nosotros, no solo nosotros, ustedes, Latinoamérica y todo lo que es el mundo del liberalismo. Pero bueno... pero que plantear... O sea, ¿entendés el punto donde quiero ir? En que si Milei no dolariza y va y no controla la inflación, etcétera, pues obviamente será un fracaso o a lo mejor no un fracaso. Quiero decir, si controla la inflación y no dolariza, algunos no lo juzgan un fracaso, yo sí, pero en cualquier caso será un incumplimiento de lo que prometió. Y ahí eso nos llegará también a los demás por haber incumplido algo que dijo que iba a cumplir. Ahora, que no haya ido o no haya implantado ya la dolarización en los primeros 10 meses de mandato, cuando a mi juicio, no sé si equivocada o acertadamente, pero se están dando pasos para ir avanzando en esa dirección, tampoco creo que sea algo... ¿En qué dirección? Discúlpame, ahí me perdí. ¿En qué parte? En la dirección de terminar liquidando el Banco Central y establecer competencia de monedas, donde previsiblemente el dólar sería la moneda predominante.
Bueno, ahí vamos entonces al Banco Central. Sí, vamos luego a eso, pero como se han quedado otros puntos, prefiero cerrar los otros puntos y luego vamos al Banco Central, al régimen cambiario y todo esto. Lo siguiente que, digamos, comentaste y yo también contextualicé o repliqué era el tema de negociar con comunistas, con China. Sí. Bueno, ahí, obviamente, vos, de nuevo, estando acá, vos ves el tipo a los gritos diciendo: yo con comunistas no voy a negociar. No voy a ver, no era negociar, el tema era este. No iba a mantener relaciones diplomáticas, ni con los comunistas, ni con Cuba, ni con ¿cómo se llama? El de, bueno, ahora se me fue el nombre, el de acá de Centroamérica, del terrorista que se la pasa matando gente, etc. El punto es este. No solo no, porque él dijo: no, si alguien quiere negociar hacer comercio con los chinos, privado, sí, que vaya. El Estado argentino, mientras yo sea presidente, no negocio con comunistas. O sea, no negociar es no tener relaciones, no tener relaciones, digamos, diplomáticas, para ponerlo de alguna forma. Sí. Muy bien. No solo mantuvo las relaciones diplomáticas, sino que fue y le pidió la plata para los yuanes. Entonces, el tema es, vos decís algo en la campaña y después haces otra cosa totalmente distinta. Ahora, si a mí me van a estar justificando que en la campaña se dice una cosa y después en la vida se hace otra cuando se hace al gobierno, entonces te diría: bueno, entonces es el común de la política, mentir para llegar al poder, con lo cual no lo diferencia demasiado del resto. Bueno, primero no lo diferenciaría en las formas, pero en el fondo lo podría diferenciar mucho, pero luego, a ver, lo que negoció, que sí negoció obviamente con el Partido Comunista de China, es un aplazamiento de una deuda que no concierta él. Vamos, me parecería tremendamente irresponsable por parte de Milei que hubiese dicho: vamos a liquidar el swap pudiendo retrasar los pagos, poniendo contra las cuerdas la situación financiera muy delicada del Estado argentino. Podría ser un incumplimiento, o sí entendería que es un incumplimiento, que buscara, por ejemplo, ampliar la cuantía del swap. Es decir, que busque más financiación de los comunistas. Es lo que está haciendo ahora. Es el viaje que van a hacer ahora. Si están viajando a China, Diana Mondino, empresarios, funcionarios del gobierno, etcétera, para ampliar las negociaciones. Pero para ampliar la cuantía del swap, es decir, el préstamo que... No, ampliar inversiones. Inversiones. Ampliar inversiones, no sé, o sea, es decir, si son inversiones que vas a directo... Si vas a dudar de cada cosa que yo te digo, no tiene mucho sentido el debate, te digo francamente. No estoy dudando, pero que digo que ampliar inversiones a mí no me parece per se algo ni antiliberal ni que tampoco suponga negociar con comunistas en el sentido de, o sea, si son inversiones estatales, sí, vale. O sea, si tú negocias que el Estado chino invierta en Argentina, claro que estás negociando con el dinero confiscado a los chinos por el Partido Comunista Chino. Obvio, es eso lo que está haciendo. Eso. Y no es negociar que puedan venir empresas chinas a Argentina a invertir y que el Partido Comunista no les ponga trabas, porque es distinto. Bueno, no, lo que te estoy diciendo es, si vos decís que no negociás con los chinos o que no tenés relaciones con comunistas, no tenés relaciones ni diplomáticas ni comerciales, ¿ok? Suponte que yo te acepto que, bueno, está bien, el swap que tenías lo tenés que renegociar y hablar porque no tenés la plata, lo que sea. Bacán, muy bien. Te lo doy por... Ahora, que ahora vayas a China, Diana Mondino, funcionarios del gobierno, etcétera, para ver cómo atraen inversiones de China, hay reuniones con el gobierno chino para ver cómo traen inversiones a la Argentina, y bueno, ¿qué querés que te diga? No sé. Si no están informados sobre ese tema, se hace muy difícil el debate. Te digo porque... Pero yo no estoy informado sobre el contenido exacto de las negociaciones. Si el contenido es: vamos a quitar trabas para que las empresas chinas puedan invertir en Argentina, hombre, sí, es una negociación de quitar barreras. Si la negociación es: oye, vamos a llevarnos bien y vosotros me hacéis el favor como Estado chino de invertir en la Argentina, pues ahí sí, claro, estás negociando y estás compadreando con comunistas. Pero no sé, o sea, por ejemplo, en el caso de Lula, si se sienta con Lula para quitar barreras comerciales o de inversión entre Brasil y Argentina, diremos que está negociando con comunistas, aunque Lula no sea propiamente comunista, pero bueno, da igual. Pues yo no diría que está negociando con comunistas, diría que está quitando barreras para que los privados comercien, ¿no? No, a ver, de nuevo, si vos vas
a China a reunirte con el gobierno chino para hacer acuerdos para que vengan empresas acá, o es más, en el sur hay una base china que no se sabe quién es, porque es territorio chino, o sea, no sé si están al tanto de eso. No. Bueno, eso lo hizo el kirchnerismo y sigue vigente. No los echaron. En el sur no puede entrar ni el ejército ni la policía argentina al territorio que tienen los chinos. ¿Saben eso que está pasando en la Argentina? Y por tanto no voy a opinar de algo Bueno, que de nuevo, te digo que acá en la Argentina, en el sur, los chinos, cuando estuvo el kirchnerismo, vinieron, pusieron una base, no es territorio argentino, los argentinos no pueden pasar. Se dice que es una base científica, aunque se considera que es militar, pero lo cierto es que la policía no puede entrar en ese lugar, por ejemplo, con una orden judicial. ¿Qué hizo Milei al respecto? Pero, o sea, es que tampoco, o sea, no conozco el caso, pero lo que planteas por es eso te digo, llevar al ejército argentino a que... más cuidadosos, sí, como no conocen el caso. Por eso yo no conozco el caso y no voy a opinar, pero entonces el planteamiento que es que debería llevar al ejército argentino o a la policía argentina y echarlos. Y yo te diría que por lo menos tendríamos que saber los argentinos qué hay ahí. Que Milei diga qué hay ahí, que informe. Transparencia. Vale. Porque digo... Es lo mínimo que tiene que hacer un presidente porque no es el dueño del país. A los chinos militarmente no lo vería muy prudente. Pero no, bueno, no, está bien, pero coincido contigo porque los argentinos no tenemos muchas fuerzas armadas que digamos en este momento. Pero sí por lo menos informar lo que hizo el kirchnerismo y por qué sigue eso ahí. Entonces, yo lo que digo es, estoy sorprendido de cómo liberales en el mundo defienden algo que es claramente antiliberal. ¿Sí? Pero en este caso, perdona, Roberto, en este caso, ¿qué es exactamente lo que es antiliberal que se está defendiendo? Y el hecho de no estar informando a la opinión pública qué están haciendo sobre el territorio argentino los chinos. Vale. No sé, o sea, es un principio básico de un gobierno informar a la opinión pública. Sí, la transparencia del gobierno para la mayor fiscalización te la compro totalmente. Lo que tampoco, pero como no conozco el caso, tampoco sé si en el acuerdo Estado chino-Estado argentino hay alguna cláusula que impide, que no lo sé, informar o no informar. O sea, no me voy a meter porque es algo que vamos, me acabas de informar tú ahora y por tanto tampoco voy a ir mucho más allá, pero si se puede informar y no se informa, pues te compro que no es liberal no informar. O sea, ahí no tengo... Sí. A ver, yo lo que te diría es, si querés dejamos estos temas, no sé, si quedaba alguno más. Sí, quedaba el tema de los impuestos, lo de que antes se corta un brazo y que subir impuestos. Y después de esto, para más o menos ordenar un poquito, ya iremos al tema que yo creo que es mollar del Banco Central, régimen cambiario y todo. A ver, vamos por parte, el tema de los impuestos. Vos podés, si vos reemplazas el impuesto inflacionario por otros impuestos, entonces estás cobrando lo mismo. Si lo reemplazas en la misma magnitud, sí. Claro, obvio. Si bajas 10 puntos, por ejemplo, el impuesto inflacionista y subes 2 otros impuestos, en términos netos... Bueno, ahí es el tema, claro, el tema es cómo bajaron el déficit fiscal. Y lo que hicieron fue lo mismo que hizo Duhalde en el año 2002. ¿Qué hizo? Licuó el gasto público, generó una llamarada inflacionaria, ajustó jubilaciones, sueldos, etcétera, por debajo de la inflación. O sea que usó intensamente el impuesto inflacionario. Aplicó un impuesto inflacionario descomunal, Milei, de entrada, para licuar el gasto público. Al mismo tiempo, subió impuestos, como el impuesto país, por ejemplo. Y al mismo tiempo, postergó pagos. ¿Qué hizo Duhalde en el año 2002? Postergó pagos, no pagaba la deuda pública, los intereses de la deuda, licuó el gasto público con una llamarada inflacionaria y subió impuestos, que fue el impuesto de los derechos de exportación que se establecieron en ese momento. Hoy hace exactamente lo mismo, cambian algunas cosas. La llamarada inflacionaria también licuó el gasto público. Punto 1, subió impuestos, el impuesto país, el impuesto de los combustibles. Dentro de cada boleta o factura de luz, gas, etcétera, hay una carga impositiva fenomenal. Por lo tanto, cuando ajustan los impuestos, la tarifa de los servicios públicos, como los impuestos están colgados de la tarifa, te meten un impuesto, pagás mucho más impuestos. No sé si me explico. ¿Sí? Porque es un porcentaje del monto. Y postergó pagos, como es el caso de Camesa. Y te diría algo más. Él dijo que hizo una reforma sin confiscar. Bueno, yo te voy a decir que está haciendo una confiscación mensual, perdón. ¿Y sabes por qué?
¿Sabés con cuánto se queda el Estado en la Argentina de la renta de la soja? O sea, al 60. 67%. Uh-huh. Del maíz, trigo y girasol, estás en el 50, lo más bajo es el 56 y llegás al 67. Uh-huh. Eso es más o menos un plan Bonex del año 89 mensual, aproximadamente. Así que no están confiscando la renta del campo. Pero, bueno, vamos por partes. Sobre esto último, creo, de nuevo, si no estoy equivocado, porque obviamente no tengo toda la información, pero que ahí no ha habido, o sea, actualmente el campo no está pagando más impuestos que los que pagaba el año pasado. Bueno, pero, a ver, bueno, entonces que siga ese masismo. No, vale, pero, o sea, lo que quiero decir es que no ha incrementado el grado de confiscación del campo. Podremos decir que no lo ha bajado lo que debería bajar. No, lo está aumentando. Por eso, entonces, ¿lo está aumentando cómo? Bajando el tipo de cambio oficial. Porque acá tenés un problema que te confiscan por otro lado. Bueno, luego hablamos, que ya sé que esa es yo creo que es, no sé si tu principal crítica, una de tus principales críticas del régimen cambiario y la confiscación que ello supone. Pero si te parece, esa parte, sí, porque ahí tenemos diferencias de visión, yo diría más allá de Milei y de todo lo que estemos debatiendo, la dejamos para más adelante porque creo que merece un capítulo como tal, ¿no? O sea, dejando el tema del tipo de cambio, no está habiendo un aumento. Tú dices que el tipo de cambio es confiscación adicional, pero dejando de lado esa confiscación, que luego veremos si lo es o no, no hay una confiscación adicional por parte del régimen fiscal, retenciones, etcétera, sobre el campo. Entonces, no está haciendo una transición hacia el equilibrio presupuestario sin incrementar el grado de confiscación agregada sobre los argentinos. La licuación del gasto público que mencionas, bueno, lo puedes entender como que ha establecido un impuesto permanente sobre los receptores de transferencias estatales, que les ha subido, por ejemplo, los impuestos a los jubilados, impuestos a los empleados públicos, o lo puedes entender la licuación como una rebaja del gasto público en términos reales. Entonces, ¿la licuación es la forma más eficiente de bajar el gasto? No, porque lo baja de manera más o menos desordenada y arbitraria. ¿Que es una manera muy rápida de bajar la mayor parte del gasto público? Yo creo que eso es incuestionable, y la necesidad fiscal de la Argentina de cuadrar las cuentas metiéndole un ajuste muy importante de en torno al 30% al gasto público, creo que en los momentos en los que estaba Argentina o en la situación en la que estaba Argentina, en diciembre, enero, no. O sea, aprobar un presupuesto con un recorte nominal del gasto público del 30% lo veo complicado políticamente, con lo cual lo que has tenido ha sido un recorte del gasto público real vía, en parte, recortes nominales que sí se han producido, pero sobre todo vía licuación, y eso te ha permitido esencialmente cuadrar las cuentas. Sí, también ha subido algunos impuestos, pero el grueso del ajuste, grueso con mucha diferencia, es por reducción del gasto real. Yo eso creo que es un ajuste que se podría haber hecho mejor, que si la situación de Argentina fuera distinta en cuanto a presiones financieras, si Argentina tuviera más tiempo, se podría haber hecho de una manera más racional, incluso más liberal, vale, pero que hayas tenido un ajuste de esa magnitud esencialmente a través del gasto público, creo que es algo que un liberal siempre puede ser mejor, pero que va bastante en la dirección liberal. ¿Qué cosa? ¿De reducir el déficit fiscal? Reducir el déficit fiscal reduciendo el gasto público. Bueno, pero acá te viste una combinación de licuar el gasto, bajar el gasto público licuando. Bueno, pero es bajarlo. ¿Okay? Sí, bueno, está bien, licuando, o sea, cobrando el impuesto inflacionario, ¿ok? O sea, cobraste el impuesto inflacionario y cobraste impuestos como el impuesto país. O sea, hiciste un ajuste por el lado de impuestos más que por el lado de la baja de gasto. Pero es que, a ver... Vos mismo me lo dijiste antes que la inflación era un impuesto. Por lo tanto, si licuaste con impuestos, con inflación es porque licuaste con impuestos. Pero por lo que te he dicho, puedes entenderlo como un impuesto si lo quieres a los perceptores de rentas estatales. Pero que, no sé, decir, imagínate un pensionista que cobre 10.000 y le metes un impuesto del 20%. Pues lo que ha cobrado en términos netos es 8.000. Puedes entender que le han bajado la pensión de 10.000 a 8.000 o que cobra 10.000 y le meten un impuesto del 20%, pero la transferencia neta es la que es. Y es que la transferencia neta a ese señor, que es gasto público, ha bajado. No, por eso, es un esquema keynesiano. ¿Qué te decía Keynes? Como hay resistencia a la baja nominal de los salarios, licuemos los salarios. Es una receta keynesiana. Capítulo 11, si yo mal no recuerdo.
De Bueno, la teoría general. pues, o sea, 17, 18, pero da igual. Bueno, ahora puede ser que sea 17, 18. Pero, Depende, pero pero por ahí está. en cualquier caso, esa es una receta para estimular la actividad económica, no para ajustar el gasto público, que Keynes no querría ajustar el gasto público. Entonces, llamar al ajuste del gasto público y a la contracción del déficit público, que es lo que ha hecho Milei, ajuste keynesiano, o sea, yo creo que un keynesiano dirá, no, esto no tiene nada de keynesiano. El keynesiano es abrazar el déficit público, no alcanzar el equilibrio presupuestario. ¿Qué cosa? ¿Qué diría un keynesiano? Que lo keynesiano es expandir el déficit público, no cuadrar las cuentas. O sea, un keynesiano, lo que ha hecho Milei, aunque lo haya hecho con licuación, no le gusta nada. Está totalmente en contra de lo que ha hecho Milei, porque dice que Pero, pero ¿cuál era el argumento que usaba Keynes para aplicar el impuesto inflacionario? Dado que los salarios son inflexibles a la baja, la inflación es una forma de licuarlos y bajamos en términos reales los salarios. Eso está claro en la teoría general, ¿no? Claro, pero no para ajustar el gasto público, sino en todo Pero caso para ajustar es la los receta salarios reales de la keynesiana. economía. O sea, Keynes no quería ajustar el gasto público, Keynes quería aumentar el gasto público. Entonces, si es una política para reducir el gasto público, yo no la llamaría keynesiana. Bueno, yo te diría que en realidad es el argumento keynesiano de cómo bajar los salarios reales. Sí, pero no el gasto público. O sea, una cosa es bajar el salario real de la economía, que eso, bueno, tampoco es que Keynes fuera especialmente partidario, pero efectivamente si había que hacerlo mejor con inflación que con ajustes del salario nominal, pero desde luego utilizar la inflación para bajar el gasto público es algo frontalmente anti-keynesiano. O sea, Keynes no quiere bajar el gasto público, quiere subirlo para estabilizar la economía y no quiere ajustar el déficit, sino que quiere utilizar el déficit como herramienta de estabilización. Entonces, lo que hace Milei es usar la inflación para recortar el gasto público y recortando el gasto público cuadrar las cuentas. Y eso, bueno, muy bien, keynesiano. Dicho en tus propias palabras, si la inflación es un impuesto, como lo dijiste antes, lo que usó fue básicamente impuestos para equilibrar las cuentas. El impuesto inflacionario más el impuesto país. Y si querés te digo, bueno, le transfirió menos plata a las provincias y suspendió la obra pública. Ese es otro debate también, pero no vamos a ir mucho porque... Pero el grueso del ajuste sería vía impuestos, digamos, tomando tu argumentación, que es, dado que la inflación es un impuesto, lo que hice fue aplicar un impuesto inflacionario fenomenal, más impuesto a país, más impuesto a los combustibles y otros impuestos más, y con eso equilibré las cuentas del sector público. Pero eso lo aplicas a los receptores de rentas estatales para transferirles menos renta, y eso es, o sea, también lo puedes interpretar como una reducción del gasto. Estás ajustando por el lado de impuestos. El impuesto inflacionario más el impuesto país. O sea, lo que quiero decir es, la transferencia neta de recursos del Estado a la población vía gasto público bajó. Tú puedes decir que baja en términos netos porque se suben los impuestos a los que reciben el gasto público y, por tanto, después de impuestos, los receptores de rentas estatales cobran menos, o puedes decir que ha bajado el gasto. La cuestión es que la transferencia neta de recursos del Estado a funcionarios, jubilados, etcétera, eso lo ha bajado. Vía el impuesto inflacionario. Bueno, o sea, el receptor neto de rentas estatales cobra menos ahora que antes. Es una bajada del gasto sí. después de los impuestos que pagan esas personas. Sí, bien. Y ahora, ¿eso lo haría un liberal o un liberal te agarra el presupuesto y te dice hay que bajar este gasto, hay que bajar este gasto, hay que bajar este gasto? Tipo Irlanda, como en su momento lo hizo fines de los 80, principios de los 90. ¿Es la forma más racional, más eficiente de hacer el ajuste? No. ¿Es la forma más rápida y quizá la única políticamente factible en el contexto en el que estaba Argentina de hacerlo? Probablemente. O sea, ¿qué mayoría parlamentaria tenía Milei para aprobar un recorte nominal, real, olvidemos la inflación, del 30-35% del gasto público? Yo creo que no lo hubiese conseguido aprobar. Lo que puede hacer es recortar por no aumentar los gastos al mismo ritmo que la inflación. Y si no recortas, te vas al default. Eso yo creo que, o a la hiperinflación, vamos, eso creo que lo tenemos más o menos claro. Bien, vamos, dado que acá vamos a seguir enredados. Sí, no nos atasquemos en un punto porque si no, no avanzamos. No vamos a avanzar en otro porque si no, queda... el esquema cambiario, ¿no? Yo creo que es
el tema cambiario. Banco Central, Sí. cepo, liquidación de exportadores, todo esto. Bueno, a eso el cepo, ahí me parece que es importante hacer una aclaración. El problema no es el cepo, el problema es el control de cambio, que es distinto. Porque la gente habla todo del cepo, y el cepo es, a ver, el cepo yo lo asimilo al racionamiento que hay en los supermercados cuando ponen un precio máximo. ¿Qué pasa? Cuando hay un precio máximo, la oferta y la demanda no se encuentran, faltan productos. No voy a hacer una aclaración acá, supongo que la mayoría de los que nos están escuchando conocen algo básico de economía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desaparece, la oferta y la demanda no se encuentran, entonces que vas al supermercado y como el precio es menor al de mercado, ¿qué pasa? Te faltan productos. Entonces vas al supermercado y te dicen, puedes llevar 1 kilo de azúcar por persona, puedes llevar 1 litro de aceite y así sucesivamente. El cepo es eso. El cepo es decirle a la gente, mira, como a este tipo de cambio no hay dólares, entonces a vos te doy para que puedas importar tal cosa, a vos no te doy, a vos te permito girar dividendos, a vos no te permito girar dividendos. Es un racionamiento. El problema de fondo, un racionamiento de los dólares. El problema está en la política cambiaria, ¿ok? En el control del cambio. Entonces, como siempre doy el mismo ejemplo, así que déjame usarlo porque ya me acuerdo en los nombres. Entonces, Hans, a ver, yo, Roberto Gachar, voy y le produzco soja. Voy a Alemania y le vendo a Hans mi soja. La soja es mía, ¿correcto? En un principio liberal. Entonces, Hans me da dólares. Si yo le di la soja que era mía, los dólares son míos. ¿Qué dice mi ley? No, venga para acá. Traiga los dólares y me los vende en el Banco Central a un tipo de cambio menor al de mercado. Con lo cual, primero está violando mi derecho de propiedad porque yo podría vendértelo a vos, o se lo podría vender a alguien que quiere hacer turismo, al que quiere importar, al que quiere ahorrar, qué sé yo, al que quiere girar dividendos. Pero no, me dice, no, usted traiga los dólares y se los voy a dar acá. A usted se lo voy a entregar, usted tiene que vender los dólares acá, a un precio menor al de mercado, y le voy a dar estos pesos que, dicho por mi ley, en la campaña eran excremento que no servían ni para abono. Yo te obligo a que vos me des los dólares que son tuyos y yo te voy a dar esto que es excremento y a un tipo de cambio menor al de mercado. Más confiscación y antiliberal que eso no hay. Es lo más antiliberal que podés encontrar en la literatura de economía. Punto 1. Ahora, no conforme con eso, tiene otro problema adicional que tiene que ver con el carry trade que están armando. Porque lo que están haciendo es, el Banco Central no desapareció, no le pusieron ninguna bomba, maneja la tasa de interés, maneja el tipo de cambio, etc. Es más, cuando Milei asume, él mismo dijo, yo le dije a Caputo poner el dólar en 800 pesos. ¿Y quién es él para decir que tiene que valer 800 pesos el dólar? Eso es típico del intervencionista. No tiene nada que ver con Y cuando pones un precio máximo, vas a coincidir conmigo que todo el precio máximo se pone por debajo del nivel de mercado. No pones el precio máximo en el nivel de mercado o por arriba del nivel. Por lo tanto, ya empezó con un tipo de cambio bajo. Se lo comió la inflación en todo este periodo y hoy estás en el mismo punto de partida, de acuerdo a los datos que publica el mismo Banco Central, que en noviembre del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que hiciste un gran salto de evaluatorio inflacionario y cayeron todos los salarios, pero estás en el mismo punto de partida. Con lo cual estás en una situación muy complicada hacia el futuro, porque esa inflación que vas en baja probablemente te salte en algún momento. Pero, ¿qué ofrecen acá? Me dijeron, bueno, estos 2 pesos que el Banco Central le debe a los bancos, ahora estos pesos se lo pasamos, esta deuda se la pasamos al Tesoro. Y el Tesoro le pasa a deber a los bancos. Entonces, aparece lo que llaman las LECAPs, que son unas letras. ¿Cuánto paga la LECAP? 4% mensual. ¿Cuánto es la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial, si querés? O el tipo de cambio. El tipo de cambio es, el ajuste fiscal es el tipo de cambio es 2% mensual. Eso te da más o menos un 2% aproximadamente, ¿sí? de evaluación, a ver, de tasa de interés real en dólares. Si vos haces a la 12, eso te está dando una tasa de rentabilidad del 27% anual. Ahora, ¿qué actividad lícita hay que no sean? A ver, ni el narcotráfico debe pagar esa tasa de rentabilidad.
Entonces, ahí tenés una gran inconsistencia, que es que ojo con eso, porque cuando entra el inversor trae $1.000.000, los cambia a pesos y los coloca a esa tasa. Cuando sale, suponete que ganó el 27%, se va no por 1.000.000, se va por 1.270.000, con lo cual te hace explosivo el sitio. ¿Se entiende? Entonces, eso es típico de lo que se hizo en la tableta cambiaria de Martínez de Oz en la década del 70, es lo que se hizo en el Plan Primavera en el año 1988, cuando Alfonsín quiso adelantar las elecciones y saltó la hiperinflación el 6 de febrero del 89. Es lo que le pasó a Macri con las LEVAX. Está haciendo exactamente lo mismo, y te lo redondeo. Este mismo debate yo lo tuve con Javier Milei en noviembre del 2016 en Rosario, donde le dije, Javier, porque él defendía lo que estaba haciendo el Banco Central en ese momento. Él decía, no, se está licuando la deuda, porque la inflación supera la tasa de interés. Digo, estás haciendo mala cuenta. La cuenta la tenés que hacer contra el dólar, porque el argentino tiene como moneda de reserva el dólar, no el peso. No lo entendió y terminó saltando en diciembre del 2018. O sea, está cometiendo, no entendió ese concepto y ahora no lo está entendiendo de nuevo, está haciendo lo mismo. Entonces, eso te va a llevar a una situación crítica. Y el último punto, no me acuerdo, fue en junio, julio, una cosa por el estilo, dijeron que iban a la emisión cero. Eso fue un discurso que inventaron. ¿Qué dijeron? Dijeron, vamos a hacer esto, como cuando el Banco Central obliga al exportador a venderle dólares, tiene que emitir pesos. Cuando me entregue el exportador los dólares, yo voy a agarrar esos dólares y los voy a vender en el mercado de contado con liqui, que es un mercado libre, entre comillas, porque ellos querían bajar la brecha. O sea, se confiscan los dólares y después los venden en contado con liqui para bajar la brecha. Bueno, si eso lo definimos como liberal, ya entramos en un debate más complicado. A ver, yo creo que el control cambiario y la obligación de vender dólares al Banco Central a un precio por debajo de mercado, creo que eso nadie lo está definiendo como liberal, tampoco Javier Milei. Es decir, Javier Milei decía antes de ser presidente que era frontalmente antiliberal y hoy lo sigue diciendo. No le he escuchado decir que esto sea liberal. Lo que pasa es que yo creo que el liberalismo sí tiene, no digo un problema, sino una laguna que falta por definir y desarrollar bastante, que es reflexionar sobre los regímenes de transición. Yo te puedo decir, el sistema público de pensiones es antiliberal. Ahora, que sea antiliberal significa que me lo tengo que cargar de la noche a la mañana. ¿Eso es viable, es factible, es justo? No lo tengo tan claro. Entonces, yo lo que creo que vemos con el régimen cambiario de Milei es un régimen de transición. Es decir, ¿cómo podemos desarmar esto para que genere en ese desarme el menor daño posible a terceros? Por ejemplo, el tema del racionamiento del CEP. Claro, si la demanda de pesos es baja, ¿no? Tomas dólares para comprar pesos, es baja. Si nadie quiere comprar pesos, obviamente tendrás un exceso de demanda de dólares frente a pesos. Ahora, ¿por qué la demanda de pesos es baja? La demanda de pesos puede ser baja porque el peso sea una mala moneda. Si tú saneas el Banco Central, la demanda de pesos puede aumentar y lo que hoy es un racionamiento porque tienes un precio por debajo del de mercado, se te puede volver precio de mercado. Luego, mencionabas el carry trade. El carry trade. El carry trade, claro, tú ahí estás presuponiendo, a lo mejor con razón, pero es decir, la hipótesis o el supuesto de partida es que el tipo de cambio actual, el Banco Central, o si lo queremos el Estado argentino, para ir más allá de meramente el Banco Central, no va a ser capaz de defenderlo con el paso del tiempo. Porque si ese tipo de cambio que rige hoy es un tipo de cambio sosteniblemente defendible a lo largo del tiempo, entonces lo que tenderá a suceder es que el tipo de interés que se paga por la deuda argentina tenderá a bajar. Tú tienes una conversión más o menos estable entre peso y dólar a un tipo de cambio estabilizado y continuamente estabilizado, pues claro, si te da una rentabilidad extraordinaria invertir en pesos y recomprar dólares a ese tipo de cambio de entrada y de salida constante, el tipo de interés del peso tenderá a caer. Entonces, la cuestión es, ¿ese tipo de cambio es defendible? ¿Es mantenible? Y yo creo que respecto a todas las experiencias históricas que has citado antes, creo que hay una diferencia brutal y radical que es el equilibrio presupuestario. Martínez de la Hoz, ¿qué déficit público llegó a tener
contando déficit primario y presupuestario, pues se iría al 11 o al 12% del PIB. Macri, que en 2018, ¿qué déficit público llegó a tener contando los intereses? Pues sería del 6 o del 7. Ahora, más o menos tienes equilibrio presupuestario. Si cuentas los intereses capitalizados de las LECAPs, tendrás un cierto déficit. Si no los cuentas, tendrás superávit. Pero más o menos tienes equilibrio presupuestario. Y yo creo que eso modifica de manera muy radical el tipo de cambio que puedes defender por parte del Banco Central. Lo que entiendo que tú me dirás es, y ahí tenemos una discrepancia, yo creo que constitutiva, ¿no? El Banco Central no tiene que defender ningún tipo de cambio. Bueno, es que el peso es un pasivo del Banco Central. Entonces, que el emisor de una deuda se desentienda de cuál es la cotización de esa deuda, pues es como decir, un banco no se tiene que preocupar de que sus pasivos, es decir, sus depósitos, coticen a la par. Si los depósitos cotizan con un 30% de descuento en el mercado, pues es el valor de mercado del pasivo. Vale, sí, pero entonces el deudor, el banco, tendrá que tomar medidas, cambiar su composición patrimonial para tratar de pagar el 100% de lo que le debe a los acreedores. No decir, bueno, pues si el mercado espera que os caiga una quita del 30%, allá vosotros con esa quita. Yo eso no lo veo liberal, en el sentido de, si tienes un compromiso con tus acreedores, hónralo. Entonces, claro, cuando tú dices, Javier Milei fijó el tipo de cambio en 800 pesos por dólar. Es verdad que es una decisión dirigista, pero es que el Banco Central, hasta que lo cerremos o hasta que lo cierren, esperemos que sea así, existe y tiene que tomar decisiones. Entonces, esa decisión de qué tipo de cambio me comprometo a defender o creo que voy a ser capaz de defender, al final es una decisión de qué quita les voy a aplicar a los acreedores. Y Milei, pues dice, la quita es esta, 800 pesos por dólar. Había algunos que decían, pues la quita 1.500 pesos por dólar o 2.000 pesos por dólar, que habría sido mucho mayor. Y Milei se considera capaz de defender un tipo de cambio de 800 pesos por dólar que se va devaluando mes a mes a una tasa del 2%. Bueno, pues claro, si tú eres el directivo de una empresa, en este caso de un banco central, y tú ves el balance, te puedes plantear, ¿yo qué precio puedo llegar a pagar por mis pasivos? ¿Qué porcentaje de la deuda voy a ser capaz de pagar? Pues lo voy a intentar. Y yo creo que eso es lo que hace fundamentalmente Milei. ¿Que es intervencionista? Bueno, es que el Banco Central no puede existir y no puede tomar decisiones sin intervenir de alguna manera. Porque incluso no interviniendo, mientras exista, está interviniendo. Vamos a ver. No sé si terminaste o... Sí, ¿Terminaste ahí? Sí. Vos dijiste que Milei no defendía el control de cambios y ese tipo de cosas, ¿no? A mí no me lo ha defendido. O sea, yo tuve la ocasión de entrevistar a Milei en abril, que ya era presidente, y le pregunté explícitamente, digo, oye, tú decías que el control de cambios es una barbaridad. De hecho, lo dijo en esa misma conferencia. Es decir, antes de que yo le entrevistara, dio un pequeño speech resumiendo su visión y dijo que el control de cambios era una barbaridad frontalmente antiliberal. Y yo luego le repetí, oye, acabas de decir esto y el cepo sigue vigente. ¿Cómo compatibilizas eso? Dice, es que el cepo es una salvajada antiliberal. No dijo eso exactamente, pero bueno, era el sentido, ¿no? Y la cuestión es ir retirándolo, o sea, tener un régimen de transición para ir retirándolo. Entonces, bueno, a ver, tengo que aclararte que acaba de decir hace muy poco, tanto Caputo como Milei en el Council of the America, hará un mes atrás, no recuerdo exactamente la fecha, pero no mucho más que eso, dijo textualmente que es mentira que no se pueda crecer con cepo. ¿Okay? Sí, lo escuché. Muy bien. Y Caputo dice lo mismo. Y 1 año, 2 años atrás te decía que el cepo era un robo, una violación a los derechos de propiedad, etc. Entonces, a ver, yo entiendo, tenés tus simpatías por Milei, pero yo no puedo, la verdad es que no puedo entender cómo en un momento te dice el tipo que el cepo es un robo, etcétera, etcétera, y después te dice, es mentira, se puede crecer con cepo. Dijo eso. No son proposiciones incompatibles. Tú puedes decir los impuestos son un robo y se puede crecer con impuestos. ¿Que sin impuestos crecerás más? Pues por supuesto. O sea, si Milei dijera, que eso no se lo he escuchado, que sin cepo la Argentina tendrá menor potencial de crecimiento o el mismo potencial de crecimiento que con cepo, pues eso sí, claro que sería... No, pero decir que se puede crecer con cepo... Bueno, pero es que eso es cierto, igual que se puede crecer con regulaciones. Otra cosa es si eso te reduce el crecimiento. Pero una cosa es,
No, porque él lo que hizo ahí fue un razonamiento también keynesiano, porque dijo, la utilización de la capacidad instalada está en el 50%. Por lo tanto, si aumenta el consumo, no hace falta que haga inversiones porque se va a poder responder, etcétera. Sí, o sea, el razonamiento típico keynesiano, sí, o sea, tengo capacidad ociosa, aumento la oferta y no aumento los precios. Y por lo tanto, con el cepo se puede crecer. Eso no es crecimiento, eso es reactivación económica, que son dos cosas distintas. Le paso el plumero a la máquina que no estoy usando, pongo un poco de mano de obra ahí, horas extras, algo de insumos, pero no estoy creciendo. Estoy poniendo en funcionamiento máquinas que no sé si tienen eficiencia económica. Punto uno. Ahora, o sea que eso de que no defiende el control de cambios, primero que la pregunta básica es, ¿y por qué liberó el precio de la papa, del tomate y de cosas y no del tipo de cambio? ¿Cuál es la razón? Si la moneda es una mercadería como cualquier otra. A ver. Y sí, salvo, bueno, que yo por lo menos creo o sea, he leído bastante sobre historia de moneda y te diría que la moneda para mí es una mercadería como cualquier otra. No es un invento del Estado, es un descubrimiento del mercado. Y entonces ahora lo que me están diciendo es, no, hay un tipo que es un iluminado que dice cuál tiene que ser el precio de las papas, tiene que ser el precio del tomate y cuál tiene que ser el precio del tipo de cambio. Yo la verdad que si a eso por lo menos no lo he leído en Mises, no lo he leído en Hayek, no lo he leído en Rothbard, no lo he leído en Hazlitt, no lo he leído en nadie, no lo he leído en Bastiat. Entonces, salvo que tengamos una nueva escuela austríaca que desconocemos, que yo no la conozco, esto es algo novedoso. Bueno, o sea, Mises, por ejemplo, sí estudió cómo estabilizar el Banco Central Austríaco. A ver. Están los papers, Por eso, bueno, entonces, pero él estaba con el patrón oro, que era distinto. Bueno, no es tan distinto, pero bueno, yo estoy de acuerdo en que el dinero es una mercancía o mercadería, estoy de acuerdo. Ahora, el dinero puede ser, siendo mercancía, ¿no? O cualquier mercancía puede ser un activo real o un activo financiero. Entonces, el dinero que tenemos hoy, la moneda fiat, es fundamentalmente un activo financiero que actúa como mercancía. De hecho, el dinero es la mercancía por excelencia, ¿no? Es un activo financiero que es la deuda del Banco Central o del Estado. Que esa deuda, para que se convierta realmente en mercancía dinero, la tiene que validar el mercado. Intentas que la gente utilice algo que no quiere utilizar como dinero, no lo usará. La demanda de eso como dinero será nula y, por tanto, su valor se hundirá. Y en Argentina, bueno, y en cualquier país del mundo, ¿no? Pero en Argentina, quien propone o quien intenta proponer o quien intenta que el mercado utilice un determinado dinero es el Estado con su deuda. En Estados Unidos, pues el dólar es deuda del gobierno estadounidense que se utiliza como dinero dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, claro, yo por supuesto te compro que el régimen monetario ideal sería que no haya banco central y que la base monetaria no la emita el Estado ni la convalide el mercado después de emitirla el Estado. Pero lo que tienes es lo que tienes. Es decir, partes... Incluso para hacer la revolución, si es que se quiere hacer, que es otro debate, pero incluso para hacer la revolución partes de un punto que no tiene por qué ser el ideal. Y el ideal y el punto del que partes en Argentina es que hay una moneda emitida por el Estado argentino, por el Banco Central, que es el peso, y que esa moneda la tienen los argentinos en su patrimonio. Y tú puedes decir... Para contestarme esta pregunta, por favor. La pregunta es, ¿por qué liberar el precio de la papa y del tomate y no del tipo de cambio, el dólar? ¿Cuál es la razón? Pues porque una cosa es un activo real y otra es un activo financiero. Y liberar o sea, imagínate ¿Son un banco... mercaderías como cualquier otra, sí o no? No, pero es que el precio de una mercadería que es activo real no es lo mismo que el precio de una mercadería que es un activo financiero, porque el precio del activo financiero depende de la capacidad y de la voluntad de repago del deudor, del emisor. Y por tanto, es lo que te decía antes. Es un activo financiero. Bueno, es una mercadería de intercambio indirecto. Una mercadería que sirve como intercambio. Activo financiero sería un bono. Activo financiero sería una acción. O sea, el peso es un debate. Es una mercadería que sirve para intercambiar. El peso es un pasivo el peso es un pasivo no remunerado del Banco Central. De hecho, así lo clasifica el Banco Central. Y además, el Banco Central, no solo en Argentina, sino en cualquier país que tiene moneda fiat, utiliza sus activos como forma de emitir o recomprar pesos. Por tanto, al final es y se trata como un pasivo del Banco Central. Entonces, el punto que tú planteas es un punto interesante, pero por ver la analogía tal como yo la veo. Tú imagínate un banco
que ha emitido una serie de pasivos que ya vencen, pasivos a la vista, y no tiene activos líquidos suficientes para pagar esos pasivos. Ahí, en lo que se suele hacer, incluso como institución de mercado, es decretar una suspensión de pagos. Es decir, un periodo durante el cual el acreedor no puede cobrar y se intenta sanear el activo y el pasivo de esa entidad para maximizar la cantidad de dinero, bueno, sí, de devolución que le va a hacer al acreedor. Bueno, pues esa es la situación en la que yo veo que está el Banco Central de la República Argentina y, si lo queréis, la economía argentina en su conjunto. Es decir, tienes una economía con un volumen de deuda y con unos vencimientos de deuda que no puede pagar de ninguna manera con los activos líquidos que tiene a su disposición ahora mismo, y tienes dos opciones. O hacer una quita enorme a los acreedores, que sería una depreciación brutal del tipo de cambio, o defoltear la deuda, oiga, aquí se paralizan las conversiones, es decir, establecemos un cepo, no se puede salir y entrar libremente de la moneda, y durante ese periodo de suspensión de pagos vamos a intentar sanear el activo y el pasivo del Banco Central, del Estado argentino, para minimizar la quita que les vamos a imponer a los acreedores. Yo es así como lo veo. Entonces, ¿eso es antiliberal? Hombre, desde luego, como situación normalizada de la economía, sí. Ahora, como régimen de transición, de saneamiento de la economía, pues tan antiliberal como lo puede ser una suspensión de pagos de un banco. No, a ver, yo lo veo totalmente distinto. Primero, lo que vos me estás diciendo es: usemos intervencionismo para resolver los problemas que generaron el intervencionismo. Y yo te diría, mira, si vas a seguir con el intervencionismo, seguramente no vas a salir nunca del intervencionismo. O sea, yo no creo que con medidas intervencionistas resuelvan los problemas que te generaron el intervencionismo. Lo que tendrías que haber hecho es liberar el mercado de cambio y y todo depende, dejar que el tipo de cambio lo defina el mercado. Ahora, todo depende cómo lo hagas, en qué contexto lo hagas. Lo haces con un equipo económico creíble, con un plan económico creíble, con un acuerdo con políticos, con una fracción del, digamos, la oposición dialoguista. En vez de estar insultándolos todo el tiempo, podrías haber hecho un acuerdo y hubieses logrado avance. Entonces, hubieses hecho un contexto de lo que se llama shock de confianza. Vos generás un shock de confianza y vas a tener un ajuste seguramente en el valor del tipo de cambio, se subirá el tipo de cambio, pero no en un desmadre si lo haces en un contexto de desconfianza, ¿correcto? O sea, son dos escenarios totalmente distintos. Por lo tanto, ahí yo te diría, mira, a mí me parece que esto de decir que, dado que el banco, primero, desde 1972, cuando Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro. A partir de ahí, todas las monedas que circulan en el mundo son pedazos de papel, ¿ok? Es papel. Un bono también es un trozo de papel, pero que tiene unos derechos asociados y por tanto es un pasivo. Pero ¿sabes? Por eso son pedazos de papel en los cuales la gente cree o no cree. ¿Confías o no confías? ¿Qué es lo que... A ver, si yo no digo, porque probablemente en España confíen más en el euro, sí, pero en la Argentina, si a alguien le decís, tenés que poner un fajo de billetes grande así dentro de una caja de seguridad durante un año, ¿qué pones? ¿Pesos o dólares? Te va a decir dólares. ¿Y por qué dólares? ¿Y te pensás que entró en el sitio de la Reserva Federal de Estados Unidos para ver qué hay respaldando cada dólar que está circulando? No, simplemente dicen, mirá, en Estados Unidos las instituciones funcionan más o menos, tienen algunas cosas, pero son mucho mejores que las argentinas, las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Por lo tanto, yo creo que no van a hacer pomada el dólar como lo pueden hacer acá. Es un problema de credibilidad en el que emite ese pedazo de papel. Yo ahí no coincido en absoluto. De hecho, has tenido hiperinflaciones en estados con instituciones serias, has tenido hiperinflaciones en Europa y, por tanto, podrías decir, bueno, Europa, instituciones hiperdesarrolladas, incluso en la época liberal ya has tenido hiperinflaciones. La confianza en la moneda y en el valor de la moneda se está poniendo diariamente en cuestión en el mercado. Básicamente porque ves los movimientos del tipo de cambio. Y ahí el punto es si un emisor de la moneda es capaz de estabilizar su valor cuando éste se desvía mucho o no lo es. ¿Qué hacen los bancos centrales para estabilizar el valor de sus monedas cuando se les puede ir el valor, es decir, generar inflación? Subir tipos de interés. ¿Y por qué pueden subir tipos de interés sin generar más inflación? Porque es que la situación en la que estaba Argentina era que, como ya era insolvente, cuanto más subías los tipos de interés, más insolvente te volvías y más inflación se generaba. ¿Por qué el Banco Central Europeo, la Reserva Federal,
pueden subir los tipos de interés o pueden recomprar dólares, por ejemplo, liquidando parte de sus activos en el Banco Central, que eso es la restricción cuantitativa, ¿no? ¿Por qué pueden hacerlo sin generar inflación? Pues porque tienen buenos activos de calidad detrás y porque tienen una situación financiero-fiscal saneada. Es decir, los estados europeos y el estado estadounidense no están en quiebra. Tienen capacidad fiscal para respaldar eso. Entonces, aunque el ciudadano de la calle no se esté planteando qué activos tiene detrás el Banco Central, como tampoco el que compra un bono o el que tiene un depósito bancario, ¿no? A lo mejor lo más apropiado sea el depósito bancario. El que tiene un depósito bancario tampoco está mirando qué activos tiene el banco en su balance. Pero aún así, como haya una corrida bancaria, la crisis de desconfianza prende rapidísimo y como el banco no tenga activos para respaldar el repago de sus pasivos, tiene corrida bancaria y suspensión de pagos. Entonces, con las monedas fiat pasa exactamente lo mismo diariamente en el mercado cambiario. No, pero el Banco Central no tiene por qué pagar nada. No tiene por qué intervenir en el mercado. ¿Por qué tiene que intervenir? Fijar el tipo de interés al que... no, el tipo de cambio. El tipo de cambio. Pero el tipo de cambio influye, o sea, el tipo de interés influye sobre el tipo de cambio. Obvio, seguro. Bueno, lo que pasa es que cuando regulás el tipo de cambio, la tasa de interés, para regular el tipo de cambio, te metes en el problema del carry trade. Claro. Bueno, o no te lo metes. Quiero decir, si tú puedes defender un determinado tipo de cambio a un determinado tipo de interés, no tienes ese problema. Pero lo que decía antes es, mientras exista el Banco Central, es imposible que el Banco Central no intervenga. Incluso no interviniendo, está interviniendo. Porque si tú dices, mira, yo me voy como Banco Central, yo me voy a despreocupar del valor de los pesos, o me voy a despreocupar del valor de los dólares, o me voy a despreocupar del valor de los euros, que esto fluctúe no solo contra otras monedas, sino contra la cesta de bienes de consumo, el IPC, o contra el precio de los activos, que fluctúe lo que tenga que fluctuar. Tú ahí, si de verdad la gente cree que el Banco Central no va a tomar ningún tipo de medida en forma de subida de tipos de interés, de recompra de base monetaria para estabilizar el valor, tú ahí tienes una huida de la moneda. O imaginemos el gobierno de Estados Unidos que dijera, el precio de los bonos que fluctúe lo que tenga que fluctuar. Los bonos ya veremos si se pagan o no se pagan, porque al final estabilizas pagando los bonos, claro, recomprándolos, porque pagar el bono es recomprar el bono. Eso no sé qué tiene de... O sea, eso también es intervencionista. Si tú a la deuda pública le dices... El Banco Central de la Reserva Federal opera con bonos del Tesoro americano. Por lo tanto, la Reserva Federal no paga los bonos, los paga el Tesoro. Sí, pero... Bueno, por eso... No he dicho que el Banco Central pague los bonos. He dicho que... Lo que hace lo que hace la Reserva Federal es intervenir en el mercado utilizando bonos de la Reserva Federal. Perdón, del Tesoro. Regula, sí, no puede emitir moneda para financiar al Tesoro. Lo tiene prohibido. ¿Okay? Sí, bueno, pero da igual. O sea, ese no es mi punto. Mi punto es que el Banco Central, con lo que estás describiendo, que eran... Ahora ya no es la forma de hacerlo porque ha cambiado, tras el quantitative easing ha cambiado mucho, pero las operaciones de mercado abierto que hacía con regularidad la Reserva Federal es una forma de intervenir en el mercado. ¿Y qué sería no intervenir? ¿Que no haga operaciones de mercado abierto? Entonces no estaría protegiendo el valor del dólar frente a la inflación. Para no seguir dando vueltas sobre este punto que nos estamos yendo, vamos a un punto muy claro. Sí. El punto es, vos decís, pongamos un cepo y regulemos el mercado de cambio hasta tanto resuelve el problema del Banco Central. Muy bien. Yo te digo, para eso vas a tener que tener ingreso de dólares. ¿Quién te ingresa dólares en un país donde hay un cepo cambiario? Sí. Entonces, estás en un círculo vicioso. No vas a lograr salir del problema, ni te van a invertir. Puede ser que te inviertan alguna cosa marginalmente, pero nadie va a invertir. El presidente de una empresa en Estados Unidos que le diga a los accionistas, voy a poner plata en Argentina para, cualquier cosa. Pero le dice a los accionistas, no van a tener utilidades porque a mí el Banco Central me dice que por el cepo no le puedo generar los dividendos. El tipo sale eyectado a los 5 segundos por la ventana en el piso 28 del Wall Street. Entonces, mientras vos tengas cepo, no tenés ingreso de dólares. Mientras no tengas ingreso de dólares, no vas a salir del Banco Central ni vas a solucionar el problema de la escasez de dólares. Entonces, acá lo que había que hacer era liberar el mercado de cambios en un contexto de política económica que sea confiable, con un equipo económico que genere credibilidad y confianza y trayectoria, y un plan económico que genere un shock de confianza, porque vos fíjate que la Argentina hoy, Milei no generó confianza. Milei lo que genera es esperanza, que son dos cosas distintas. Esperanza es, Dios quiera que le salga bien. ¿Sí? Eso es lo que la gente quiere.
shock de confianza es la convertibilidad, te guste o no, no importa, podemos. Pero eso cambió las expectativas de los agentes. Entonces, acá el problema que tenés es que alguien, en este caso Milei, dijo, para mí el tipo de cambio tiene que ser 800 y de ahí en más ajustármelo 2% mensual. ¿Sí? Y bueno, y ahí entonces deterioraste de nuevo el tipo de cambio y mi pronóstico es, o mi perspectiva, mi visión es, bueno, volviste al punto de partida, hiciste un sacrificio bárbaro para toda la población que cayó brutalmente, aumentó la pobreza, bajó el nivel de ingreso de la gente, etcétera, y finalmente vas a tener que volver a saltar el tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo volviste al punto de partida de noviembre del 23. Entonces, el tipo no vas a poder salir del problema. Yo creo que en términos de saneamiento del Estado y del Banco Central no han vuelto ni muchísimo menos a noviembre del 23. Lo que entiendo que dices es que han vuelto a noviembre del 23 el tipo de cambio real, ¿no? Es decir, el tipo de cambio... El tipo de cambio real, obviamente. Corregido por el nivel de precios. Pero ahí, mientras no tengas un problema de competitividad, o sea, tú podrías decir, sí, si devalúo más o si se deprecia más el tipo de cambio, sería aún más competitivo. Pero bueno, de momento... Yo no estoy diciendo que haya que devaluar, No, bueno, pero... Yo estoy diciendo que hay que liberar el mercado de cambio. Y que el mercado de cambio podría convalidar una depreciación del tipo de cambio y que ahí el Banco Central no tendría que hacer nada. No, vos lo haces en un contexto con un plan económico que genere confianza. O sea, yo te compro que efectivamente el cepo es un arma de doble filo porque la demanda de pesos, precisamente porque tienes cepo, es menor de lo que sería si no tuvieras cepo. Es decir, el hecho de que no puedas convertir libremente cepos y dólares hace que menos gente fuera de Argentina quiera comprar pesos, obviamente. Pero claro, por otro lado, el cepo te está evitando potencialmente una corrida contra el peso que lo deprecie enormemente y te genere una espiral de expectativas inflacionista. Entonces, dices que la forma de hacer esto habría sido liberar el tipo de cambio y generar confianza, pero claro, la confianza, o sea, nada más llega Milei a la presidencia, si tú liberas el cepo con el contexto que tenías, a lo mejor se hubiese entendido esa acción como muy audaz y hubiese generado esa acción en sí misma confianza, no lo sé, pero la confianza es algo que normalmente se va construyendo con el tiempo. Entonces, si no tienes de entrada confianza y liberas el cepo en unas condiciones financieras absolutamente desastrosas, en las que aún no se había ni siquiera exhibido superávit financiero ni capacidad de desarme de los pasivos del Banco Central, creo que un escenario no muy improbable es que se te hubiese depreciado enormemente el peso y eso equivale a una quita. Pero vos me estás diciendo entonces que Milei no generó confianza. O sea, confianza de la noche a la mañana. Y pues sí, no sé, acá es muy claro. No suficiente confianza. Yo tampoco te compro que no haya generado confianza. Suficiente no lo sé, pero confianza, si uno mira el riesgo país, se ha desplomado y eso sí es confianza tangible. Otra cosa el riesgo país estuvo aumentando en los últimos días, depende, ¿no? Pero lo tenés en 1.100 puntos básicos. Sí, pero está en 1.100 puntos básicos. Ya, pero antes de llegar Milei estaba a 2.600. Es decir, que te caiga el riesgo país de 2.600 a 1.100 es confianza. Quizá no es suficiente, pero es confianza. En cualquier caso. Eso es dólares que compra el banco. Eso es lo que te digo. Eso es el Banco Central usando dólares para comprar bonos en el mercado y que suba el valor. No es gente comprando bonos del gobierno argentino, pero no importa. Pero las reservas del Banco Central no están cayendo. Quiero decir, que están subiendo las reservas. Las reservas están en negativo, 6.000 millones de dólares. Sí, pero ya estaban en negativo antes de que llegara Milei. Quiero decir, no se han vuelto más negativas con respecto a la llegada de Milei. Pero a ver, entonces es lo mismo, dejémoslo a Massa. Si es lo mismo que Massa, dejarlo a Massa. Yo creo que no es lo mismo que Massa. Es decir, cuadrar el déficit público, generar superávit, reestructurar los pasivos del Banco Central. Aclaro, pero perdóname, aclaro una cosa, porque más de uno va a poner ahí cualquier cosa. Obviamente yo ni voté por casualidad Massa. No, por supuesto. Aclaremos, ¿no? Porque siempre aparece algún tontito que pone alguna cosa. Tampoco lo dudaba, o sea, no se me ha pasado por la cabeza, pero yo es que no coincido que sea como Massa. Es decir, Massa no cuadró las cuentas, si las hubiese cuadrado habría sido con subidas de impuestos mucho mayores. Massa no saneó el Banco Central, sino que lo destruyó completamente y le dejó a Milei una herencia terrorífica. Yo creo que eso todos coincidiremos. Y Massa, además, incluso con respecto al cepo, creo que no había perspectiva ni deseo de sacar el cepo y Milei sí que está dando pasos para ir desarmándolo. Y lo que sí te compro es, cada día que pasa,
creo que es más injustificable la defensa del cepo. Porque, quiero decir, si tú estás saneando las finanzas de un Estado y mantienes el cepo como, pues eso, un régimen de suspensión de pagos, de concurso de acreedores, con la excusa de que el deudor no tenía músculo para responder a los acreedores, pero ese músculo va incrementándose, cada día es más difícil de justificar el cepo con ese argumento. Pero yo creo que incluso tú mismo, o sea, tu argumento ha sido, el primer día habría que generar confianza y levantar el cepo. Yo creo que es muy difícil generar suficiente confianza el primer día cuando aún no has demostrado nada. Y si ya dices, no, pues esperémonos a que se genere un poco de confianza para levantar el cepo, pues al final es una cuestión de grados respecto a lo que está haciendo Milei. Milei está exigiendo aún más confianza, supongo que la capacidad de refinanciar la deuda por debajo de 1.000 puntos básicos o algo parecido, y tú requerirías menos confianza. Pero claro, en parte es jugártela también. Bueno, a ver, Milei está diciendo, si me dan 15.000 millones de dólares, yo levanto el cepo. Claro. Muy bien. Bueno, el punto es, ¿y para qué necesitas 15.000 millones de dólares? ¿Qué vas a intervenir en el mercado de cambios? O sea, que vos, él lo que está diciendo es, yo voy a decidir cuál es el tipo de cambio que tiene que regir en el mercado. Eso es lo que está diciendo. Y sí, ver, es que ahí tenemos ese desacuerdo fundamental que, insisto, no tiene que ver con Milei, porque yo estas cosas ya las escribía antes incluso de conocer a Milei como personalidad pública, no como diputado ni presidente, sino como personalidad pública. Tú ves un régimen de tipos de cambio fijos como algo radicalmente antiliberal y como intervencionismo del Estado, no sé si en su máxima potencia, pero intervencionismo importante, régimen de tipo de cambio fijos con moneda fiat. Y yo no lo veo necesariamente así. Yo creo que incluso los tipos de cambio, los regímenes con tipos de cambio flotantes o flexibles, el Banco Central, por supuesto, que se preocupa, aunque no lo marque como objetivo, sobre cuál es el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio te influye en la inflación y de una manera u otra te influye, es decir, es el valor de la moneda contra otras, y tu mandato es controlar la inflación, no te puedes despreocupar plenamente sobre cuál es tu tipo de cambio. Y de hecho, muchas veces o se suben tipos de interés o se bajan tipos de interés por parte de los bancos centrales para afectar al tipo de cambio. Entonces, ni siquiera los regímenes supuestamente no intervencionistas con Banco Central lo son. Entonces, yo... Pero perdóname, pero si él estuvo diciendo que iba a dinamitar el Banco Central, que era una porquería, que eso, y termina usando el Banco Central como instrumento desde hace un año, entonces, bueno, mire, a ver, acá tenemos un problema de qué estamos hablando, porque, insisto, y vuelvo al punto de partida, si esto lo estamos vendiendo como liberalismo, ustedes en España van a pagar la consecuencia, en América Latina van a pagar la consecuencia y en Argentina vamos a pagar la consecuencia de esta locura que es haber armado esta cosa loca de el control de cambios, el cepo y el carry trade, más a comprar los dólares y venderlos en el contado con liqui. Es una ensalada tan grande que ahora tenés un problema fenomenal. A ver, lo del cepo y el control cambiario no lo ha armado Milei. Como mucho diremos que no lo ha desarmado, pero no lo ha armado Milei. Y bueno, para eso llegó. Por eso. Y yo no he dicho que eso sea liberal. Yo digo taxativamente que eso es antiliberal. Sí. Pero que estamos dentro de un régimen de transición hacia el desarme del cepo. Sí. Y el régimen de transición, por lo mismo que decía, las pensiones públicas son, desde mi punto de vista, es otro debate, pero desde mi punto de vista son frontalmente antiliberales, pero tampoco voy a decir que haya que abolirlas al día siguiente de que alguien llegue a la presidencia, porque sería un desastre y una locura. Con esto puede suceder lo mismo. Y lo que decías del préstamo, que se me ha quedado ahí en el tintero porque, bueno, me he ido por otro argumento. A ver, esto es como un banco. De nuevo, esta es la analogía que yo hago, que creo que es la correcta, pero bueno, es para exponer a la audiencia cómo veo yo las cosas, ¿no? Si un banco está en suspensión de pagos y no puede pagar a los acreedores y alguien le dice, oye, te refinancio tus pasivos a corto plazo, a largo plazo, pues entonces claro que sales de la suspensión de pagos. Pero eso no es, vamos, desde mi punto de vista no es intervencionismo. Eso es sanear el balance del deudor, y si saneas el balance del deudor, la capacidad de repago del deudor aumenta. Pues aquí lo mismo, si tú le das un crédito internacional al Estado argentino o al Banco Central que le permite reabsorber el exceso de pesos en circulación con respecto a la demanda, pues claro que vas a poder salir del cepo con estabilidad cambiaria, con estabilidad del valor de la moneda, porque la estabilidad cambiaria no es más que otra expresión de la estabilidad del valor de la moneda, y por tanto sin la inflación que tendrías si sales sin eso, ¿no?
Disculpame, pero me parece que ahí está mezclando lo que es un banco comercial con un banco central. Un banco comercial puede voluntariamente o en convocatoria de acreedores arreglar con sus acreedores cómo le va a pagar. Acá estás teniendo un banco central que te obliga, violando el derecho de propiedad, a venderle los dólares, a ponerse un cepo, etc. O sea, no es lo mismo. Está usando el monopolio de la fuerza del Estado para violar derechos individuales. En el otro caso, vos estás sujeto a los acuerdos comerciales en los cuales coordinás o acordás con los acreedores cómo le vas a pagar, si te va a refinanciar o no, o si te mandan a la quiebra. Tienes dos opciones. Porque el concurso... Son dos cosas distintas. El concurso puede ser judicial, por ejemplo. Quiero decir, no todo el mundo que entra en concurso, de hecho no suele ser ni siquiera lo habitual, entra a concurso porque lo haya hablado con sus acreedores y todos ellos hayan dicho, oye, pues montamos un concurso. Muchas veces se entra en concurso o por orden judicial o por petición de los acreedores en contra de la voluntad del deudor o porque el deudor solicita el concurso voluntario de, oye, no puedo pagar, vayamos a concurso aun cuando mis acreedores quieran liquidarme, ¿no? Entonces, eso en el contexto del derecho privado. Sí, bueno, pero es que, claro, el Banco Central... No es lo mismo. A ver, yo no estoy defendiendo el Banco Central, pero es que el Banco Central existe y si no lo podemos cerrar, por desgracia, de la noche a la mañana, pues tendrá unas reglas de funcionamiento que son las del Banco Central tal cual existe. Entonces, un control cambiario no es más, desde mi punto de vista, que una declaración forzada, vale, sí, por la fuerza de la coacción estatal, de una suspensión de pagos del Estado frente a los tenedores de su moneda que quieran otra moneda. Juan, reconóceme que son dos cosas distintas. Una cosa es el banco privado que renegocia con sus acreedores y si no van a juicio o ir a la quiebra, lo que sea, lo que decide el juez. Para eso hay un juez, ¿ok? Y en el otro es alguien que unilateralmente es el juez y el que decide cómo se hace todo. O sea, el mismo deudor es el juez y te dice, usted venga para acá, déme, yo le voy a pagar, no le voy a pagar. ¿Y por qué? Porque tengo la fuerza del Estado para el monopolio del Estado, para el monopolio de la fuerza del Estado para obligarlo a hacer lo que usted quiera. Por supuesto que son son dos conceptos distintos. Claro, yo creo que es más liberal el mercado de cambio y que la gente decida si va a querer tu moneda o no. Claro, pero es que, o sea, primero que eso lo puedes decir con respecto a cualquier cosa que haga el Estado. El Estado es el monopolio de la violencia y, por tanto, obviamente, las analogías entre el Estado y el sector privado siempre van a ser imperfectas o incompletas por eso, porque uno utiliza la coacción unilateral y el otro no, pero aún así, quiero decir, tú puedes decir, el sistema público de pensiones pretende ser el equivalente a un formato de ahorro jubilatorio en el sector privado, o el esquema de sanidad pública pretende ser una especie de seguro del conjunto de la ciudadanía. Obviamente uno es coactivo y por eso es ilegítimo e ineficiente y el otro sería voluntario, pero la analogía está ahí, ¿no? Entonces, tu planteamiento es liberemos el cepo y el control cambiario y que el tipo de cambio se vaya donde se tiene que ir. Lo que yo digo es, si se deprecia mucho el peso, ahí lo que estás es convalidando o aceptando o no interviniendo, pero por tanto abrazando hasta cierto punto, ¿no? Por omisión, digámoslo así, una quita muy fuerte a los tenedores de pesos que se empobrecen. A ver, déjame que te haga una pregunta. Milei dice que hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad del sector público. Dice que el tipo de cambio es de equilibrio. Dijo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el tipo de cambio es de equilibrio, soltá el tipo de cambio. Claro, a ver. Sí, si el tipo de cambio es de equilibrio, ¿cuál es el problema? El tipo de cambio es de equilibrio, ¿a qué plazo de tiempo, diría yo? No, él dice que el tipo de cambio es de equilibrio. ¿Que ahora mismo es de equilibrio? Sí. A ver, el equilibrio siempre es en un punto determinado del tiempo. Bueno, no necesariamente de manera continuada en el tiempo. Yo ahora mismo no creo que sea el tipo de cambio de equilibrio, aunque igual liberas el control cambiario y te llevas una sorpresa, pero no creo que lo sea. Ahora, aun cuando fuera ahora mismo el tipo de cambio de equilibrio... Yo tampoco creo que es de equilibrio. Pero aun cuando creo. Pero, o sea, yo aquí diría dos cosas. Que no sea hoy tipo de cambio de equilibrio no significa que no pueda serlo dentro de un tiempo, una vez hayas saneado las finanzas del Banco Central y del Estado. Entonces, sí, ya las sanearon. Bueno, ya está. Hombre. Las del Banco Central las sanearon. Ya le pasaron. Las del Banco Central sí, pero las del Banco Central no dejan de estar subordinadas al saneamiento del Tesoro, porque si el activo fundamental del Banco Central, más allá de las reservas en dólares, es deuda que tiene con el Tesoro,
la solvencia y la liquidez del Banco Central depende del saneamiento de la cuenta del Tesoro. Entonces, en eso sí tiene razón Caputo cuando dice que cada día que pasa, con superávit y con saneamiento, por tanto, del Tesoro, la situación mejora para liberar el cepo, porque al final es como un agente que está en suspensión de pagos y no puede pagar, pero está generando un flujo positivo periódico y, por tanto, cada día está un poquito mejor para pagar la deuda. Entonces, yo diría, hoy el tipo de cambio puede no ser de equilibrio, pero ese tipo de cambio sí puede ser el de equilibrio dentro de un tiempo. Y segundo, aun cuando ese fuera el tipo de cambio de equilibrio, el equilibrio en el mercado cambiario puede ser extremadamente volátil e inestable. Es decir, los ataques especulativos en los mercados cambiarios, y no lo digo como crítica, existen. De hecho, antes decía, cada día en el mercado cambiario se pone en tela de juicio o en cuestión el valor de la moneda. ¿Cómo se pone? Con ataques especulativos. Si una moneda resiste ataques especulativos alcistas o bajistas, se convalida el valor. Si no es capaz de resistirlo, te puede cambiar el tipo de cambio de equilibrio desde un ataque especulativo. Es decir, si tú hundes el valor del peso y no hay capacidad de defender ese valor del peso, la demanda de peso se puede hundir. La demanda... Bueno, ahí tenemos un punto que va a ser muy difícil en el cual nos pongamos de acuerdo. Sí, no, aparte no hay tiempo. No hay tiempo. Yo creo que, a ver, el punto es este. ¿Vos creés que alguien desde una poltrona puede decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Yo digo, no. El mercado tiene que hablar y decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Son dos puntos de vista totalmente distintos. O sea, yo lo sostengo desde el punto de vista liberal, que sea el mercado el que defina si es equilibrio o no. Vos me estás diciendo, no, regulemos la tasa de interés, el tipo de cambio, pongamos esto, veamos, porque por ahí mañana puede... O sea, reconóceme que eso poco tiene que ver con la literatura liberal. No estoy diciendo exactamente eso. Lo que estoy diciendo es, por supuesto que el mercado tiene que determinar cuál es el tipo de cambio, pero el tipo de cambio que se determine en el mercado no es independiente de lo que haga o deje de hacer el Banco Central con sus pasivos. De la misma manera que el precio de la deuda de, no sé, de Tesla no es independiente de las decisiones que tome Tesla respecto a su activo y de su pasivo. Entonces, por supuesto no, porque lo estamos debatiendo, pero el Banco Central como emisor de pasivos, repito, para mí, y ahí hay una discrepancia, ¿no? Para mí, y también para mi ley, he de decir, para mí los pesos son un pasivo no remunerado del Banco Central. Sí. El emisor de los pasivos, claro que se puede marcar un objetivo de cuál debería ser la cotización de ese pasivo en el mercado. Si las empresas lo hacen, es decir, cuando una empresa dice, yo quiero bajar el tipo de interés de mi deuda, ¿qué haces? Pues volverte más creíble, sanear tu activo, desendeudarte o desapalancarte. Pero eso es una empresa. Eso es una empresa. Vos acá lo que estás diciendo es uso los dólares del sector privado al cual le estoy confiscando los dólares para poner el tipo de cambio que yo quiero. Son dos escenarios distintos. Una cosa es una empresa que tiene que recomponerse y en condiciones de mercado tendrá éxito o no. Y en el caso del Estado, está usando recursos de los privados a los cuales le confisca sus fondos para regular el tipo de cambio que a él le parece que es. Pero es que eso... Son dos cosas distintas. Y te compro que es así, porque funciona así, pero es que eso lo puedes decir también del repago de la deuda pública, porque la deuda pública es quitarle dinero a los ciudadanos para pagar la deuda del Estado. Entonces, puedes decir, no, es que aquí el Estado paga su deuda confiscando la propiedad de los ciudadanos. Sí, pero es que eso es el Estado y justamente por eso no nos gusta el Estado, porque funciona así. Entonces, no, bueno, pero una cosa es el tema de si cobro impuestos para pagarle a la policía, para pagarle a los jueces, para pagar la deuda, y otra cosa es si confisco el ahorro de los flujos de la gente para regular el tipo de cambio al nivel que a mí me gusta. Es como decir, confisco el stock de papas para poner el precio de la papa que a mí me gusta. No, o sea, la discrepancia es, si tú entiendes, que es lo que no compartes, ¿no? Si tú entiendes el peso como un pasivo que está cotizando en el mercado, al igual que el bono es otro pasivo con otras características financieras, pero otro pasivo que cotiza en el mercado, el Estado argentino regula el precio del bono o intenta regular el precio del bono como, pues pagando la deuda, buscando mejor refinanciación, mostrándose creíble para que suba el precio del bono y baje pues, el tipo de interés y el riesgo país. ¿Y cómo regula el precio de otro pasivo que es el peso? Pues de la misma manera.
Si hay exceso de pesos en circulación, recompras parte de esos pesos. Si no hay suficiente gente que quiera pesos, subes el tipo de interés que pagas por los pesos para aumentar la demanda de pesos. No veo tan distinto esa gestión de ese pasivo no remunerado, que es el peso, y la gestión del bono, que es otro pasivo financiero, en este caso con remuneración explícita. Todo eso el Estado lo hace con recursos confiscados a la población, por una vía o por otra, pero es que eso es el Estado, por desgracia. Bueno, a ver, yo para ir redondeando te diría primero, si subo la tasa de interés, no estoy aumentando la demanda de dinero, estoy aumentando la demanda de activo financiero, que decir, ¿sí? No es lo mismo. Demanda de dinero es cuánto atesoro y cuánto me quedo en el bolsillo. Sí. La tasa de interés no te define la demanda de moneda, te define la demanda de activos remunerados por parte de la. Así que no, el Banco Central estaría actuando de esa manera. Estaría simulando un aumento de la demanda de moneda y hay que ver en qué coloca el Banco Central ese dinero para después poder devolverlo, porque los bancos centrales no tienen ingresos de ninguna manera. No, claro. Entonces, si toma deuda y tiene que pagar intereses, ¿después con qué los paga? No tiene flujo, no vende tarjetas de crédito ni préstamos personales. Pero que eso también lo puedes decir de la deuda pública. Es decir, el Estado emite deuda pública. ¿Y cómo paga esa deuda pública? No la paga con la rentabilidad de las inversiones, sino con impuestos. Claro, pues lo mismo el tipo de cambio. O sea, la estabilización del valor. Bueno, pero en el caso de la deuda pública se paga con impuestos. En el caso de la deuda del Banco Central no hay forma de pagarlo. Y te digo porque en la Argentina tuvimos 58 millones desde esas crisis, ¿sí? Del Banco Central subiendo la tasa de interés para atraer pesos y después no tiene cómo pagarlo porque no tiene flujo de ingresos para poder. Pero nunca. Pero bueno, yo creo que perdona, Roberto, en todas esas experiencias anteriores, y por eso digo que yo creo que aquí hay una diferencia muy importante, que ya veremos si termina saliendo bien o no, pero que sí que hay una diferencia muy importante, es que en todas esas experiencias anteriores no había superávit y entonces, efectivamente, el Tesoro no tenía la capacidad de hacer frente a esos pasivos que emitía para estabilizar el tipo de cambio. Ahora sí, y por tanto el flujo de caja positivo que tiene para pagar esa deuda es el superávit, que está desvinculado de ninguna inversión real, estamos de acuerdo, pero con la deuda pública pasa lo mismo. Pero el problema, bueno, ahí ya nos iríamos a otro debate, el problema no es el déficit, no coincido. El problema es el nivel de gasto público. ¿Sí? O sea, yo prefiero un gasto público de 15 puntos de Producto Bruto con un déficit fiscal de 2 puntos de Producto a un equilibrio fiscal de 50% de gasto público sobre el PBI con equilibrio fiscal, porque quiere decir que me están matando con impuestos. De manera que no confunda. Acá yo creo que se está vendiendo de nuevo otro problema. Estamos hablando todo de equilibrio fiscal y el problema es el nivel de gasto, o sea, no el nivel de equilibrio fiscal. Estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, cuanto más pequeño sea el Estado mejor, pero diría, el problema de la inflación y de la devaluación cambiaria, etcétera, sí es el déficit. Otra cosa es que la forma de solventar la inflación desde un punto de vista liberal no sea multiplicar los impuestos, claro, para mantener un Estado hipertrofiado. Sí, no, pero lo que te quiero decir es más manejable un déficit fiscal de 2 puntos de Producto Bruto con un gasto del 15% que un equilibrio fiscal del 50% con 50% de gasto público. Porque tienes más capacidad. Sería fiscal, mi propia herejía. Sería mi propia herejía liberal, si querés, sí. De alguna forma. Bueno, yo creo que, no sé si querés, tenemos más temas, pero... No. No quiero abusar de... Ya llevamos casi 2 horas y habíamos dicho, antes de emitir, habíamos dicho, bueno, hora y cuarto, más que nada porque, claro, aquí en Argentina serán pues casi las 7, pero en España es casi medianoche. Sí. Entonces, nada, Roberto, muchísimas gracias por participar. Creo que ha sido un intercambio en el que los dos hemos expresado nuestros puntos de vista, nuestras discrepancias, a lo mejor coyunturales respecto a algo que hace Milei, pero en otros casos fundamentales respecto a pues comprensión o visión distinta de qué son la moneda fiat, de cuál es la labor de un banco central, si hay banco central, etcétera. Y creo que por esa vía pues hemos expandido un poco el diálogo que habíamos tenido por Twitter en varias ocasiones y espero que la audiencia pues también se ubique y vea los distintos... A mí lo que más me agrada de este debate no son los puntos de vista distintos que pudimos haber tenido, o coincidencias, sino el respeto en el debate. No, por supuesto. Es algo que se ha perdido mucho en el liberalismo. Entonces, yo creo que tener puntos de vista distintos no es una herejía. No.
Y creo que este debate, más allá de alguna chicana o Sí, bueno. cosas que se pueda hacer, que siempre existen en los debates, Ujú. fue un debate respetuoso, Sí, sí, sí. a mi juicio. No, Y eso es lo que más rescato. Creo que los liberales tenemos que emprender de vuelta a ser respetuosos en los debates. no, y yo siempre he dicho, o sea, yo tengo una visión, ya lo he defendido, y bastante positiva de lo que está haciendo Milei, pero siempre he dicho que las críticas, especialmente las críticas a que no está yendo suficientemente lejos, suficientemente rápido, creo que siempre son bienvenidas, aunque sea para discrepar. Oye, pero es verdad que el cepo es antiliberal, por tanto está muy bien que se insista en que el cepo es antiliberal y que por tanto hay que levantarlo lo antes posible. Que sea el que mantiene el cepo el que tenga que justificar por qué no lo está levantando, no que lo demos como algo que se ha quedado ahí y que por tanto ya no hay ni siquiera que seguir reflexionando sobre él. Y ahí el liberal crítico con Milei que critique ese tipo de cuestiones. Otra cosa son otras críticas que a mi juicio pueden estar de otra gente totalmente desnortadas, pero sí que hay puntos, pues, el control cambiario, el cepo, etcétera, que son clarísimamente antiliberales y que, por tanto, está muy bien que se fiscalice y se siga insistiendo en que eso, si no se ha levantado hoy, hay que hacerlo mañana, y si no se hace mañana, al día siguiente, pero que no se puede quedar. Pero, Juan, al margen de Milei, saquemos a Milei del medio. Ah, no, por supuesto, sí, sí. A mí lo que me interesa es el debate en el cual se intercambian ideas y Sí, yo sí. puedo cambiar mi opinión porque vos me convenciste o viceversa, Sí, claro. pero hay respeto en el debate. Esto es lo que me parece que tenemos que recuperar los liberales. Bueno, no haberlo perdido y si se ha perdido, recuperarlo, por supuesto. Pues lo dicho, muchas gracias, Roberto, por estas casi 2 horas de conversación y nada, pues. Bueno, he andado a dormir porque ya es tarde. Habrá otra ocasión en el futuro, según vayan evolucionando las cosas, para ir viendo pues, si mantenemos las críticas, si las rectificamos, si yo me sumo al bando crítico. Según vaya evolucionando y según se vaya comportando el gobierno, pues lo iremos valorando y ojalá en otra ocasión podamos seguir conversando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Hasta luego. Y a todos los demás, pues muchas gracias por haber estado aquí en estas 2 horas de conversación, debate, diálogo, como lo queramos llamar. Recordad que ha sido un espacio apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, Universidad guatemalteca, con sede en Madrid y que ahora mismo, junto con la Universidad de las Hespérides, está promocionando, está lanzando, ha abierto el periodo de inscripciones de su máster en Economía, máster online, dirigido o pensado para personas que tengan un nivel de grado, un título de grado, pues un programa de posgrado, pero que no sean economistas. Es un programa para aprender los fundamentos de la ciencia económica online desde cualquier parte del planeta. Si queréis obtener más información sobre este programa, tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver en un directo futuro que antes de que termine el mes imagino que habrá alguno más. Nos vemos.